Déjenme empezar por lo siguiente. Hoy es un día de importantes situaciones en el país, de situaciones que nos llevan a tener reflexiones profundas de lo que somos y de lo que queremos ser como país. He sido siempre un respetuoso de la institucionalidad y he sido siempre un respetuoso de la independencia de poderes. Pero también me corresponde a mí hablar como colombiano y expresar que el narcotráfico es un delito que le ha hecho un daño enorme a esta sociedad. Y es un delito que tenemos que enfrentar con firmeza y con determinación, sin aspavientos y sin dubitaciones. Y no podemos dejar de llamar a las cosas por su nombre. Alias Jesús Santrich es un mafioso. Y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína. Y por esa razón, con evidencias también nuevas, se procedió hace pocos días a su captura en unos hechos que claramente ocurrieron después de la firma de los acuerdos. Luego, la reincidencia también es una humillación al pueblo colombiano que los colombianos no podemos aceptar. Y es en ese sentido que hace unos días respaldé la apelación que hizo el señor procurador ante la justicia transicional. Y es en ese sentido que también respaldo la solicitud que ha hecho la Procuraduría el día de hoy para que se proceda nuevamente con su detención. Pero yo quiero ser claro y enfático. Los mafiosos tienen que estar en la cárcel y tienen que recibir una sanción ejemplar por parte de la sociedad colombiana. Lo que hoy está en juego es esa institucionalidad que debe inspirar confianza, que debe inspirar admiración y motivación del pueblo colombiano. Por eso tenemos todos la ilusión y la esperanza que conforme a la evidencia se proceda con la sanción ejemplarizante de este criminal, de este narcotraficante. Porque los colombianos queremos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición. De otro lado, quiero también expresar lo siguiente. Aspiré a la presidencia de Colombia recorriendo todos los lugares del país, hablándole a los colombianos de la inmensa oportunidad que tenemos y que debemos labrar de construir una paz sin impunidad, una paz con legalidad. Fui claro siempre en rechazar que por tendencias electoreras y por qué no maniqueas se quiso dividir a la sociedad colombiana entre amigos y enemigos de la paz. Y siempre dije con claridad que los únicos enemigos de la paz son los que quieren con la violencia y por la violencia arrebatarle a los colombianos sus libertades, sus derechos, su vida, su honra, sus bienes. Siempre planteé que nosotros debíamos construir un proceso de reincorporación exitoso para que las personas que estén dejando las armas y quieren entrar a la legalidad lo hagan con éxito. Y también planteé que se requerían introducir mejoras en la implementación de los acuerdos para garantizar esa paz que une al pueblo colombiano. Por eso siempre fui claro en presentar las ideas para que ni el narcotráfico ni el secuestro pudieran ser delitos conexos al delito político, que no se podían escudar en el cuento de que eran para financiar, promover y ocultar la rebelión. Y es en ese sentido que cuando cayó sobre mi escritorio la responsabilidad de pronunciarme,
sobre la ley estatutaria de la justicia transicional, obré con criterio patriótico y pensando en lo mejor para el país. Hice una evaluación rigurosa de todo el articulado y de más de 180 o 190 artículos, presenté 6 objeciones. ¿Orientadas a qué? A que en primer lugar los victimarios tuvieran la primera obligación de reparar a las víctimas. Presenté también la observación para que no se le quitara al Alto Comisionado para la Paz la posibilidad de presentar ante las autoridades colados, mafiosos que quisieran entrar al sistema de tratamiento diferencial judicial para proteger la legalidad. Presentamos también la objeción para que no se limitaran los trámites ni las diligencias de la Fiscalía tendientes a que se hiciera justicia oportuna y a que cesáramos ese limbo según el cual los que cometieran crímenes de lesa humanidad pero no constituyeran bajo el entendido diferenciador esa connotación de máximos responsables, también tuvieran una obligación clara y diáfana ante la justicia. Y por supuesto, que no se afectara la extradición como un mecanismo de cooperación judicial y mucho menos que se permitiera que terceros, sobre pretexto de decir toda la verdad, también pudieran tener un cheque en blanco para nunca sufrir la extradición. Presenté esas objeciones y le dije al país que acataría la decisión que tome el Congreso de la República. Una vez el Congreso tuvo el debate y fueron no aceptadas en la Cámara y aceptadas en el Senado según la interpretación numérica, pero al quedar la duda también dije que me sometería al veredicto de la Corte Constitucional. Hoy lo puedo decir con la frente en alto. La decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos, y así seguiré procediendo todos los días de mi vida. Yo quiero decirles, para cerrar este comentario, que es allí donde tenemos que seguir unidos los colombianos. Yo acato la decisión de la Corte Constitucional, pero tenemos que reflexionar sobre las herramientas que deben seguir abiertas para corregir las cosas que no están saliendo bien. Y por eso tenemos todos que seguir construyendo la paz con legalidad y sin impunidad. Ahora, doctora Adriana, perdóneme por haberme tomado estos minutos, pero era importante referirme a estos acontecimientos. Yo vengo a este foro con una enorme motivación. Quiero empezar por hacerle ese gran recuerdo a Fabio Echeverry Correa. ¿Y por qué en el marco de este foro? Porque tuve la ocasión de tratarlo de cerca, de ver a un ser humano de enormes valores, de actitud férrea, diáfano siempre, claro en sus opiniones. Y tuve la ocasión de seguir muy de cerca su gestión en la vida pública. Y en los últimos años fue un consejero cercano y siempre hablaba de esa tríada necesaria para la transformación de la sociedad: el empresario, el trabajador y el Estado. Por eso Fabio Echeverry Correa fue un promotor del sistema de las cajas de compensación desde muy joven, cuando era dirigente empresarial en Antioquia y después como presidente de la Asociación Nacional de Industriales. Fue él quien vio en este sistema una posibilidad única para brindarle a los trabajadores recreación, beneficios como acceso al crédito, la posibilidad de soñar con una vivienda digna y la provisión de medicamentos y del servicio de salud con tarifas diferenciadas, incluyentes
y siempre con el concepto de la calidad de la mano. Por eso hoy, cuando me invitan a este foro y pienso en el sistema de cajas y pienso en las genuinas preocupaciones de los empresarios para pensar en el bienestar estructural de la vejez, tengo que decirles que hoy tenemos un gran llamado en el presente y hacia el futuro. Colombia tiene hoy cerca de 5 millones de personas mayores de 65 años. Y muy seguramente en menos de 3 décadas tendremos 15 millones de mayores de 65 años. Y esa cifra que la ha manifestado públicamente el Banco Interamericano de Desarrollo o la OCDE frente a una sociedad que envejece, es preocupante cuando nos damos cuenta que en el país de los 22 millones de personas ocupadas aproximadamente, menos de 8 millones están aportando a la seguridad social y menos de 3 millones son los que se están pensionando. Eso quiere decir que tan solo 1 de cada 4 mayores de 65 años puede tener la expectativa de gozar con una pensión. Si no nos damos cuenta que esa tendencia es alarmante y que es necesario obrar desde ya, lo que vamos a tener es una vejez desprotegida, pauperizada y vulnerable. Y las consecuencias son inimaginables, como son igualmente preocupantes las causas de esa situación. Lo decía la doctora Adriana en su intervención. ¿Por qué vivimos ese fenómeno? Porque nos acostumbramos a vivir con la informalidad laboral. Cuando tenemos más del 50% de la fuerza laboral en la informalidad, lo que estamos es viendo crecer un problema que se expresa en distintas patologías. La insostenibilidad del sistema pensional. En segundo lugar, la insostenibilidad fiscal del sistema de salud, porque hay más personas en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo. Y por supuesto una realidad de tener una baja base de aporte fiscal a la sociedad. Es por esa razón que desde la campaña presidencial y después desde el gobierno decidimos enfrentar esta realidad con determinación. Y la primera forma de enfrentarlo tiene que ver con la cobertura. ¿Y la cobertura dónde empieza? Si queremos hablar de cobertura, tenemos que hablar de un país de empresas, porque son los trabajadores formales los que entran a ese sistema de cotización asegurando la sostenibilidad futura. Y soy claro, si nosotros no entendíamos que el régimen tributario tal como estaba concebido, con una tasa efectiva asfixiante, no podíamos pensar en darle un vuelco a esa cobertura. Unas empresas que están asfixiadas por la carga tributaria contratan menos, invierten menos y son menos competitivas, aparte de sentirse obstruidas para generar empleos de manera sostenible. Fue por esa razón que decidimos poner en marcha una legislación de reactivación económica que ha mostrado resultados ¿en qué? En haber podido reducir la tasa nominal de renta, en poder aplicar el 100% de la deducción de IVA a las inversiones que se hacen en bienes de capital, en lograr una deducción del 50% en el ICA, en poder tener un régimen diferenciado que es fundamental para la formalización laboral y, óigase bien, para la formalización empresarial en un país donde el 60% de los negocios, según cifras del BID, no tienen ni registro único tributario ni registro mercantil. Entonces, haber adelantado en el marco de esa reforma un régimen simplificado con un solo impuesto que va desde el ICA en el 1.1 hasta el 11%, era una forma también de abrir el camino a esa cobertura. Por eso celebro esos avances
Y lo celebro al mismo tiempo con dos medidas para apoyar a los emprendedores nacientes. 0 impuesto de renta durante los primeros 7 años para todas las nuevas empresas en tecnología y en industrias creativas. Lo propio en el sector rural, 0 impuesto de renta por 10 años a los que lleguen al sector rural invirtiendo un mínimo de recursos y generando un mínimo de empleos formales. Y esas han sido pautas que nosotros planteamos desde el primer día y que nos permitieron ver un repunte en la inversión y ver cómo cerramos el año 2018 con un crecimiento trimestral del 2.8 y un crecimiento consolidado al año 2018 del 2.8, cuando en el 2017 habíamos crecido tan solo 1.4%. Y hoy tenemos la expectativa de crecer este año por encima del 3.4, del 3.5%. Eso muestra que las señales son señales correctas. Pero en adición a eso, hemos dado avances importantísimos en el plan de desarrollo. Haber puesto la configuración del piso mínimo social para reconocer que hay colombianos que están en situaciones de ingresos diferenciados, pero que merecen poder cotizar para protegerse para la pensión, es una transformación fundamental en materia de equidad. Y celebro también que nosotros le hayamos hablado con claridad a los abuelos en condiciones de vulnerabilidad, a esos casi 1.3 millones de colombianos que están en Colombia Mayor, donde empezamos a hacer los pagos mensual y donde empezamos también a indicar no solamente una expansión de la cobertura, sino un aumento por lo menos del 50 o 60% de cara al 2022, mejorando los ingresos de esa población vulnerable e impactando favorablemente en la reducción de los índices de desigualdad. Debo también señalar que con los BEPS nos hemos planteado ampliar no solamente la cobertura, sino extender el uso de ese instrumento de manera inteligente, combinada con herramientas financieras. Y cómo no hacer una referencia, por lo menos en líneas generales, a lo que nosotros queremos alcanzar en esa protección integral para la vejez. A muchos les gusta hablar de reforma pensional. Nosotros queremos hablar es de una reforma para la protección integral para la vejez. Y por eso quiero ser absolutamente diáfano. En la medida en la que aumentemos las coberturas, la reforma no tiene por qué aumentar la edad. Esa reforma de la protección integral no tiene que aumentar la edad y no va a aumentar la edad. Ni tampoco tiene que estar buscando la solución en aumentar las cotizaciones. Tampoco. Lo que tiene es que corregir aquellas inequidades que se expresan en que la gran mayoría de subsidios pensionales se están quedando en la población de mayor ingreso y obviamente hacerlo con un régimen de transición lo suficientemente generoso, amplio y claro para que no haya traumatismos en la sociedad, pero asegurando la sostenibilidad fiscal en el mediano y en el largo plazo. Esas son ideas que nosotros queremos desarrollar con ustedes y hemos abierto esta conversación para que esta sea una reforma amplia, participativa, llena de ideas de distintos sectores y que la podamos construir o bien a finales de este año o a comienzos del año entrante para que tenga un tránsito adecuado y pensando en el interés general del país en el Congreso de la República. Y quiero hacer una referencia también al sector privado, a los empresarios, invitando a los empresarios a que sigan apostándole por estos instrumentos como el sistema de cajas. El sistema de cajas no es un costo, como han algunos tratado de expresar. El sistema de cajas es un sistema que, como lo dice su nombre, es de compensación, para que el trabajador reciba beneficios y haga de esos beneficios un mejor ambiente para su vida y para su proyección futura. Pero quiero también decirles algo, doctor Adriano. Usted me ha escuchado esta historia. Un buen día terminé en el teatro de Cafam y a la salida se me acercó una señora y me dijo:
presidente, ¿le puedo hacer una sugerencia? Le dije, sí señora, dígame. Trabajé 30 años, me pensioné, estuve afiliado a tal caja y resulta que ahora cuando ya estamos pensionados es cuando podemos de verdad disfrutar de todos los beneficios. Yo les he pedido a nuestros compañeros de las cajas y a la ministra Alicia Arango que debemos ponernos en una tarea y es facilitar la permanencia de esa afiliación diferenciada para todos los pensionados que han estado en el sistema de cajas a lo largo de su vida laboral, para que puedan seguir aportando y disfrutando y, por supuesto, utilizando los servicios con las tarifas correspondientes. Y termino diciéndole lo siguiente: todos llegaremos a viejos, esa es la ley de la vida. Tenemos una sociedad que envejece rápido, pero es nuestra responsabilidad hoy, con la cobertura, con el desarrollo empresarial, con los sistemas de atención integral, cómo vamos a garantizar que estén mejor preparados para enfrentar los años de mayor vulnerabilidad. Podemos quitarle esa palabra a esa etapa de la adultez mayor. ¿Cómo lo hacemos? Con estas ideas que les acabo de plantear. Un país que cree en el emprendimiento, que respalda el emprendimiento, que permite la formalización laboral, un país que tiene un sistema prestacional con mayor equidad y utilizando pilares solidarios para los más vulnerables, garantizándoles esa pensión mínima, un país que tiene un piso mínimo vital para ayudarle, o piso mínimo social para ayudarle a aquellos que están por debajo de las pautas normales laborales, sobre todo en las regiones más apartadas del país, y sobre todo un país que es capaz de poner la equidad en el centro de su visión de futuro. Muchísimas gracias.